el 4 al 8. Hechos 1, 4 al 8. Cuando usted tenga ese pasaje, le pido que se ponga sobre sus pies en honor y reverencia a la palabra de Dios. Estoy leyendo de la Reina Valera 1960, así que leamos en el nombre del Señor. Yo lo voy a leer, ustedes por favor síganme con su mirada. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que nos alimenta, que nos enseña. Y en esta tarde oramos, Señor, que lo que tú tienes preparado para nosotros lo pongamos en práctica y te adoremos a través de la obediencia a tu palabra. Ponemos este tiempo, Señor, de meditación en tus manos, para que seas tú exaltado con cada pensamiento y cada palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. El título del mensaje hoy es Testigos de Jesucristo. Testigos de Jesucristo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han comprado cosas en internet, ¿sí o no? Quizás va a Amazon. ¿Sabe qué es Amazon? Levante la mano que no sabe qué es Amazon. Todos saben, ¿verdad? Lo han buscado, han visto en internet. Y usted, cuando va a comprar algo, fíjese que pasó algo curioso con nosotros. Nosotros tenemos niños pequeños y cuando viajamos, eso, hermano, es un desafío para la paciencia, es un desafío para el bienestar, que no le da un ataque de corazón, porque los muchachos atrás gritan, se mueven y hacen todo mientras vamos viajando. Y cuando el viaje es de 8 horas, uno llega cansado, no tanto por el manejar, sino por el escucharlos. Entonces, ¿qué hace la sociedad moderna? Pues cuando yo era niño, a uno le bajaban la ventana y uno respiraba el aire y para adelante. Y muchos de nuestros carros a veces ni aire acondicionado tenían en esos países. Pero aquí, en medio de la comunidad, les ponemos televisión, algo para que vean. Entonces, ¿qué sucede? Mi esposa ve uno que no es un televisor que se instala, sino que viene la parte donde recuestas la cabeza, ya viene con un televisor instalado. Dice, wow, queremos ese va a funcionar perfecto, no se va a caer, los niños no lo van a patear ni lo van a romper porque es parte del asiento. Pero sucede algo. Luego la veo que ella compra el típico de Best Buy que se instala en la parte de atrás y no compra este. Yo, ¿por qué no lo compraste? Porque tenía mal testimonio en Amazon. Tenía una sola estrella y no 5. ¿Cuántos han hecho esto? ¿Ah? Cuando usted va a Amazon, si no tiene 5 estrellas, no lo compra. Sucede otra cosa. Estaba en Daphne, Alabama. Estaba en un restaurante, estaba entrando, y el muchacho que estaba enfrente de mí no me conocía para nada, pero él estaba muy apurado. Entonces daba un paso hacia atrás, yo me tenía que echar hacia atrás, después un paso hacia adelante mientras estábamos en la fila. Y luego me decía, perdón, pero es que estoy apurado y no sé qué pedir del menú. Yo le dije, yo les recomiendo ese. Es un restaurante de comida griega que tenía algo que se llama un gyro, y el gyro también tenía salchicha picante. Yo le dije, yo les recomiendo ese es bueno. Sin él conocerme, sin él saber de mí, él dijo, yo quiero ese que él me recomendó, porque él me lo recomendó. En nuestra sociedad, el testimonio es importante. Muchas veces usted va a una tienda a comprar
y le dice al vendedor, ¿qué me recomienda? Usted no conoce al vendedor para nada. Usted no sabe si lo que le va a decir es verdad. Y casi el 99% de las veces, usted compra lo que el vendedor le recomienda, ¿sí o no? Porque el testimonio es importante. Que alguien testifique, que alguien te diga que ha experimentado algo positivo. Dígame de los remedios caseros que hacían en nuestros países. Bueno, mira, tú le vas a cortar un pedazo de sábila, una cebolla morada, una cola de gato, luego sales para que te muerda el perro y eso te cura el asma. Entonces la gente va y lo hace. Porque otro le dijo que eso era buenísimo para el asma. El testimonio es tan importante en nuestra vida. El testimonio es tan importante para los demás. Lo que otro experimentó. Si yo le digo a usted, no vaya a ese restaurante, hermano, es malísimo, acabo de comer ahí, el servicio estuvo mal, se tardó 2 horas, y cuando me trajeron la comida tenía un montón de moscas. Usted jamás va a ese restaurante. Y eso que yo no le dije, y a lo mejor yo no le había dicho la verdad, pero por mi testimonio, usted me cree y jamás va al restaurante. Aquí está pasando algo curioso. Ser testigos de Jesucristo. Vemos el pasaje, vemos el corazón de Dios y vemos los discípulos en qué estaban pensando. Como ser humano tenemos la tendencia a enfocarnos en en nuestros anhelos. Eso es parte del ser humano. Lo que el Señor hace es que cuando confiamos en Él, Él endereza nuestras veredas. Los discípulos aquí le hicieron una pregunta al Señor Jesús. De tantas que podían hacerle, habían visto al Señor Jesús ya 40 días después de haber sido resucitado, experimentando el poder de Dios, las enseñanzas del Señor. Imagínate, adivina qué estaba en sus mentes. Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Señor, ¿cuándo vas a restaurar a Guatemala? ¿Cuándo vas a restaurar a Honduras? ¿Cuándo vas a restaurar a México? ¿Cuándo vas a restaurar? ¿Qué otras nacionalidades tenemos acá? Venezuela. ¿Cuándo vas a restaurar? Que los políticos se acomoden y que nuestro país sea una potencia otra vez. Los discípulos le pudieron haber preguntado cualquier otra cosa. Señor, síguenos enseñando a orar. Señor, síguenos enseñando a testificar. No, Señor, ¿cuándo vas a restaurar? ¿Qué hace el Señor? En su infinita paciencia y amor para con nosotros, si nosotros confiamos en Él, Él conecta el corazón, su corazón, con lo que nosotros tenemos que desear. El Señor le dice, eso a usted no le corresponde. Eso es asunto del Padre. Eso va a pasar en su tiempo, cuando Dios en su soberana voluntad quiera que pase. Pero le voy a decir lo que sí va a pasar ahorita. Y el Señor usa eso para enfocarlos. Entonces cualquier cosa que esté en tu mente en este momento, te pido en el nombre de Cristo que te enfoques a esto que dijo Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor hace el cambio. Yo vine pensando en los tacos que me voy a comer después del servicio. Yo vine pensando en cómo me van a tratar en la iglesia. Yo vine pensando si el hermanito me va a mirar bien o mal, cuántos me van a saludar. Yo vine pensando si la predicación va a ser entretenida, si la música va a estar bien, si el pianista se va a equivocar. No se equivocó el pianista, tocó muy bien. Y el Señor me pone en mi mente y me encarrila en lo que Él quiere que piense. Él dice, no te enfoques en esas cosas o en tu preocupación terrenal. Lo que yo quiero que tú hagas es que sepas que vas a recibir poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo de Dios. Y vas a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El corazón de Dios es que seamos cristianos, Hechos 1:8. Que seamos una iglesia, Hechos 1:8. Lo demás, si no me pidieron participación hoy, yo quería participar en la cena del Señor y se lo dieron a otro hermano. Yo quería cantar enfrente del escenario y no se lo dieron a otro. El Señor dice, en mi soberana voluntad, yo sé lo que estoy haciendo con tu vida. Pero
Vas a recibir poder y vas a ser testigo. Desde aquí hasta todas las naciones. Y ese es el corazón de Dios. Jesucristo usó esta oportunidad para que los discípulos se volvieran a enfocar. Ellos estaban pensando en Roma, en cómo habían sido abusados, todos los abusos políticos que César había cometido, en la persecución, en cómo el pueblo de Israel estaba esparcido por todos lados, cómo no tenían un templo tan bonito como el de Salomón, como el de la época de Salomón. Señor, ¿cuándo vas a restaurar todo esto? ¿Cuándo va a ser esta tierra otra vez que fluye leche y miel, donde vamos a estar felices por siempre? Y Jesús le dice, eso no le corresponde a ustedes. Tú déjame eso a mí, pero enfócate en esto. Cualquiera que sea la situación de la iglesia, el Señor les dice, déjame eso a mí, ustedes enfóquense en esto. Entonces la pregunta quizás para ustedes, si el Señor Jesús está aquí, será, Señor, ¿cuándo vas a hacer esto o aquello? Cualquiera que sea la necesidad de iglesia, buen pastor, el Señor dice, eso está en mis manos, en mi soberana voluntad. Enfóquense en esto. Y como el Señor nos pide que nos enfoquemos en Hechos 1:8, Hechos 1:8 es lo que vamos a estudiar esta mañana, esta tarde. Yo sigo diciendo mañana porque estoy acostumbrado a predicar más en la mañana. A lo mejor a la tercera, la vencida, me voy a acostumbrar. La primera parte del versículo, fíjense hermanos que mi punto son los versículos, ¿ok? Yo explico el versículo y el contenido de ese versículo tiene. Entonces el primer punto que quiero que usted y yo veamos es recibiréis poder. El Señor dice, nos da la buena noticia que vamos a recibir poder. Y eso no es cualquier cosa. En primer lugar, significa que vamos a recibir capacidad y fuerzas. Ejemplo, si usted trabaja construcción y no tiene fuerza, no puede cargar las cosas pesadas, ¿verdad? Si usted hace ejercicio y no tiene fuerza, si usted practica lucha libre y va a luchar y no tiene fuerza, le ganan. La fuerza, la capacidad son importantes para hacer la labor que se nos ha sido encomendada. El que estudia, si no tiene la mente bien lúcida, si se está quedando dormido, no estudia bien. A veces me ha pasado que estoy escribiendo mi diario en la noche y empiezo a quedarme dormido. Y dentro de dormido y despierto, yo pienso, ¿qué idioma estoy escribiendo? Esto no parece español, no parece inglés. ¿Qué estoy escribiendo? Ok, hora de terminar de escribir, vamos a irnos a dormir. Ya mi capacidad mental para analizar lo que estaba escribiendo se había ido, son las 11, 12 de la noche, es hora de ir a dormir. De la misma manera, usted necesita capacidad mental, capacidad física, para cualquiera que sea la labor que usted tiene que hacer. Muchas veces uno te dice, ay, no quiero ir a trabajar, no tengo fuerza, no tengo estado de ánimo, no tengo ya deseos de ver a ese jefe gruñón que se queja de todo, que nada hago bien a su vista. Necesitamos fuerza de voluntad, necesitamos capacidad, necesitamos herramientas para hacer lo que se nos ha encomendado hacer. Y el Señor dice aquí, recibiréis poder. Poder implica fuerzas sobrenaturales para hacer una labor sobrenatural. Hermanos, nada de lo que se hace en la iglesia es natural, es sobrenatural. El que dirige las alabanzas con poder sobrenatural de lo alto. El que enseña la palabra con poder sobrenatural de lo alto. El que cuida a los niños en la iglesia, los cuida con un amor y una paciencia sobrenatural de lo alto. Y de la misma palabra, el que es testigo del Evangelio de Jesucristo, no lo hace en sus propias fuerzas, sino en un poder sobrenatural. Todo lo que hacemos acá es sobrenatural. Y es Dios haciendo milagros en medio de ustedes. Gloria sea el nombre del Señor, que nos da su poder sobrenatural para seguir adelante. Fuerzas adecuadas para la tarea
adecuada. Jamás intente hacer la tarea del Señor en sus fuerzas, en su inteligencia, en su capacidad. Si usted se pone a ver la historia del pueblo de Israel, cada vez que salían a luchar en sus fuerzas, ¿qué pasaba, hermano? Eran vencidos. Era grande la mortandad, era grande la derrota. Entonces, cuando hacemos las cosas del Señor en nuestras fuerzas, no es que simplemente no avanzamos, sino que es grande la derrota. Pero cuando hacemos la tarea con el poder que viene de lo alto, es grande la victoria. Y eso es importante que usted y yo lo sepamos. Recibiréis poder. No podemos emprender una tarea sobrenatural con fuerzas humanas. Tenemos que confiar en las fuerzas que provienen de Dios. Poder que el Señor dijo que íbamos a recibir, lo hemos recibido. Porque hay poder en el nombre de Jesús. La última vez que prediqué les dije que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ese mismo poder que nos salva es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Amén. Los budistas creen en deidades que se han muerto. El profeta José Smith está muerto. Mahoma está muerto. Pero nosotros creemos en uno que murió y resucitó para darnos vida. Y ese poder actúa en el cristiano. Ese poder vive en el creyente. Recibiréis poder. Vivir como cristiano sin el poder del Evangelio de Jesucristo es como vivir con privilegios que usted nunca disfrutó. Es como vivir con una riqueza de la que usted nunca aprovechó. Es como haber perdido tu vida. Ahora, vivir en el poder del Señor, es decir, esto sí es vida. Ahora sí vivo la vida abundante. Ahora sí vivo la vida en victoria. Porque vivo la vida en el poder que Dios me dio. Es importante que usted sepa esto. Entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos, recibirán poder. Y esto no es cualquier cosa. Esto es el motor que enciende todo lo que ustedes van a hacer para el reino. El poder de Dios. La iglesia va a crecer con el poder de Dios. Los que se van a bautizar van a ser convencidos por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Entonces usted no lo presione, usted nada más ore por ellos y hágale la invitación. Porque el poder de Dios se va a manifestar de tal forma que ellos no van a poder resistir, porque no hay nada más grande, más precioso, más glorioso que vivir en su poder. En segundo lugar, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que ustedes van a recibir este poder. La promesa del Espíritu Santo era el plan de Dios desde el principio. La promesa del Espíritu Santo a través de Jesucristo es el plan de Dios desde el principio. Ezequiel 37:14 dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os colocaré en vuestra propia tierra y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Casi 2000 años más tarde, podemos decir que Jehová lo dijo y lo hizo, porque hay creyentes en el nombre de Jesús que viven y tienen el poder de Dios en sus corazones, porque Él lo dijo y lo hizo. Gloria sea a su nombre. Dios que cumple promesas, Dios de pacto que cumple lo que ha prometido. Amén. Hay un versículo que le encanta a algunos círculos carismáticos, que también nos habla de este poder. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas.
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces ellos están esperando que en un futuro, así como los judíos no mesiánicos, que se derrame este espíritu. Pero Hechos 2 dice, wow, como dijo el profeta Joel, ahora se está derramando el Pentecostés. Mira estos hablando en diferentes idiomas y todos lo pueden entender. Y mira la gente convirtiéndose. Y mira el poder de Dios estableciendo su iglesia. Pero hay algunos todavía esperando porque están viendo la parte equivocada. Como los discípulos, Señor, vas a restaurar el reino de Israel. Ellos están esperando una magia, un poder como para conceder deseos a las gentes. Quizás para predicar de prosperidad. Cualquiera es fácil decir, yo te profetizo a ti bendición, bendición, bendición. Y nada de compromiso con el Señor, pura bendición. No es fácil eso. Pero esa no es la verdad. El profeta bíblico profetiza arrepentimiento de pecado, santidad, vivir para Cristo, vivir en el poder de Dios. El Señor lo profetizó desde antes. Lo dijo en el Antiguo Testamento. La promesa del Espíritu Santo, hermano, se cumple a través de Jesucristo. Fíjese que Juan hace la afirmación. Juan, imagínese Juan haciendo esto. Juan, que era popular, a Juan lo venían a ver aproximadamente 30,000 personas en el desierto. Y cuando Jesús llegó, esa multitud empezó a mermar. Juan hubiese podido engañar a la gente para que se quedara con él. Pero Juan sabía que había uno mayor que él y que su trabajo no era aprovecharse de la novia de Dios, sino preparar a la novia para Jesucristo. Así que él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Fíjese lo que afirmó Juan. Él dice, yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y lo dice con el anhelo de su corazón, de genuinidad. Imagínate tú como discipulador, que tus discípulos digan, no, vamos a seguir ahora a aquel, porque aquel tiene la verdad. Aquel tiene lo que yo estaba buscando. Muchos discípulos Juan empezaron a seguir a Jesús. Pero Juan dice, esto es necesario. Porque yo estoy construyendo mi propio reino. Como hoy en día se construyen en iglesias que proclaman prosperidad, que quieren tener un concierto, que quieren entretener a la gente. Y mientras se entretienen, se están perdiendo todos. Si lo que dice Billy Graham, lo que decía es correcto, 80% de las congregaciones no son creyentes. Eso quiere decir que tenemos pastores, tenemos diáconos, tenemos líderes, tenemos misioneros que no son creyentes. Entonces cuando predicamos y hacemos el llamado, yo invito a cualquiera que escuche el Evangelio a decirle que no es tarde. No importa tu posición, no importa en el lugar de privilegio en el que estés, Jesucristo te bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Jesucristo es el que bautiza. No porque usted le impusieron una mano o le pusieron las manos que lo va a bautizar. Mira, el Señor es tan poderoso que el hijo de un centurión lo sanó a distancia. Él le dijo al hombre, ve, tu hijo vive. Cuando él llegó allá, su hijo estaba sano. Entonces no esperes en las manos, no esperes en el misticismo. Él dice la palabra y tú estás lleno de su Espíritu. Él es el que te bautiza con el Espíritu cuando tú crees en Él. La promesa del Espíritu Santo es la garantía de que no estamos solos en nuestro servicio al Señor. Iglesia Buen Pastor no está sola. La iglesia Buen Pastor no está sola. ¿Lo crees, hermano? La iglesia el Buen Pastor no está sola porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Amén. Satanás pone distracciones en ti para distraerte, para que tú pierdas la visión, para que tú digas, estoy solo, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y ahora qué hacemos? No, hermano, tiene el Espíritu Santo de Dios. Reenfócate en lo que Él quiere.
No estés pensando como los discípulos en la restauración de un reino, enfócate en ser testigos con el poder del Espíritu Santo y seguir haciendo la obra. ¿Qué vamos a hacer, pastor? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Seguir haciendo la obra del Señor, a la que el Señor te ha llamado como creyente. Porque cuando venga ese hombre de Dios, Él no va a hacer la obra sola, ustedes la van a seguir haciendo en equipo. Así que hay que seguir haciendo la obra. Mateo 28:20 dice en la última parte: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa del Espíritu Santo implica su guía, implica su compañía, implica su aprobación. Así que cuando no estén saliendo las cosas como tú piensas que deberían haber salido, piensa en la guía del Espíritu Santo y en lo que Él está haciendo, en lo que Él te quiere decir, porque es importante. El Espíritu Santo vino para quedarse. El Espíritu Santo descendió para estar en tu corazón, para convencerte de pecado, de justicia, de juicio, para darte poder, para que seas maestro, misionero, pastor, líder, para que seas un creyente que le sirve. Tienes el Espíritu Santo, tienes el poder de Dios. En tercer lugar, me seréis testigos. Entonces, ¿qué sucede? Van a recibir poder, que esta es una capacidad, un poder sobrenatural. Se escapa de lo que tú puedes hacer. Tú no lo puedes recibir en tu propia cuenta. El poder te lo da Dios. Amén. Tú simplemente espera y confía. El Espíritu Santo descenderá sobre ustedes. Descendió el Espíritu, hermano, y aquí se quedó para seguir haciendo la obra. Para que muchos conozcan, como les dije, 2 billones de creyentes, 2 billones de milagros alrededor del mundo que el Señor ha hecho y sigue haciendo. La tercera parte es importante. Dice: me seréis testigos. Me seréis testigos. No confunda lo que quiere decir ser testigo. Muchos piensan que es solamente memorizar versículos. Otros dicen que es aprenderse un método evangelístico. Ya me aprendí el 3x1, el 4x2, las 4 leyes espirituales y este y aquel y aquel. Y cuando salen a la calle le caen a la gente a Biblia, hermano, y no está siendo testigo. Porque después eres mal vecino, mal amigo, mal ciudadano. Echas basura por la ventana del tráiler y todos lo ven. Mal testimonio. El ser testigo significa que usted ha tenido una experiencia. Usted ha visto algo. Los discípulos, los apóstoles, eran testigos oculares. Ellos vieron con sus ojos a los cojos caminar y a los ciegos ver. Y vieron la alimentación de los 5,000. Y vieron cuando el Señor Jesús dijo: cálmate, y el mar se calmó. Lo vieron morir en la cruz y resucitar. Ellos eran testigos que habían visto. Y del Señor les dijo: ustedes van a ser testigos a todo el mundo cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Una época de muchos milagros, una época de muchas señales y prodigios, donde se mostraba quién era el verdadero Dios y que los otros eran solo de palo o de piedra o de mármol. Tenían ojos pero no veían, tenían oídos pero no oían, pero el verdadero Dios hizo milagros y prodigios. Y ellos iban a ser testigos oculares. Pasaron 3 años viviendo con el maestro. La pregunta es: ¿qué queda para ti y para mí? ¿Qué queda para ti y para mí? El corito dice: yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Y así como dijo el ciego, tú también puedes testificar. Yo no sé lo que pasó. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo tenía una venda sobre mis ojos. Yo era esclavo del pecado. Y ahora tengo el poder de decirle no al pecado. No solamente eso, yo estaba en condenación
Pero ahora la Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, suficiente testimonio. Un testigo es alguien que lo llaman a testificar al juez, a dar un testimonio sobre algo que ocurrió, sobre algo que él vio, que escuchó. Esos son testigos. Entonces nosotros somos testigos de una experiencia que hemos tenido, una experiencia profunda. ¿Qué quiero decirle con esto, querido hermano? Sométase al Señor. Y si usted no ha tenido una experiencia con Él, mi oración es que usted tenga una experiencia que cambie su vida, para que así pueda ser testigo. No basta saberse la Biblia de principio a fin. No basta ser religioso. Es necesario tener una experiencia, tener una relación con Dios para ser testigo. Mi pregunta es, ¿eres tú un testigo? Mi pregunta es, ¿puedes decir tú como dijo Job? Yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Han visto tus ojos la majestad, el poder salvador de Jesucristo. Porque si lo han visto, hermano, estás listo para testificar. Si estás sometido al señorío de Cristo, estás listo porque Él te ha dado el poder. La palabra en griego testigo quiere decir mártir. Muchos de los discípulos, la mayoría, murió martirizado. Quiere decir, sufrió muertes dolorosas, espantosas, vergonzosas por la causa del Evangelio de Jesucristo. Y yo estoy seguro que si lo veríamos ahorita en el cielo van a decir, sí valió la pena y lo volvería a hacer porque no hay nada más precioso que entregar mi vida por Jesucristo. Esto sí es vida, dirían los apóstoles. Eso es ser testigo. Mi pregunta es, ¿estás tú dispuesto a entregarlo todo? A ser ese tipo de testigo. A decir, ya no importa mi profesión, ya no importa mis logros, lo que importa es que muchos se salven y yo doy mi vida para que otros lleguen a conocer el testimonio de Jesús. Que tú le digas a otro, no solamente le recites la Biblia, pero que le digas, yo soy testigo, porque yo era ciego y ahora veo. Él me ha convertido, Él me ha salvado y mis pecados han sido perdonados. Y yo te lo puedo decir con toda propiedad, vale la pena ser seguidor de Jesucristo. Amén. Si lo dijéramos con esa convicción, el mundo creería. Amén. ¿Sabe por qué creía el mundo grecorromano y cómo explotó el Evangelio? Porque estaban dos creyentes a punto de morir. Y el hermano era su turno de morir. Pero este hermano decía, no, yo voy a dar mi vida por él. Los carceleros, los guardias decían, wow, jamás hemos visto tal amor. Mira cómo se aman. Porque cuando los romanos botaban niños porque tenían defectos, los cristianos los recogían y los criaban. Porque cuando se expulsaban de los campamentos los que tenían enfermedades, eran los cristianos los que los acogían, los que les limpiaban las heridas, los que estaban con ellos. Y por eso en el mundo grecorromano, si usted ve las cartas, dice, mira, esto es una locura de amor. Yo no he visto cuál amor en toda mi vida. Los cristianos se aman. Y yo quiero ese amor. Y muchos de ellos fueron contagiados y aceptaron a Jesucristo porque había ese amor. El problema es que ahorita no dicen, mira cómo se aman, sino que dicen, mira cómo se separan. Mira cómo pelean. Mira cómo compiten por los cargos de la iglesia. Y eso no es ser testigos del poder de Dios. Eso es ser tal cual como el mundo. En el Evangelio no hay lugar para política. Aquí no hay lugar para elecciones políticas. No hay lugar para una competencia de popularidad. Porque el mundo está viendo. Y como nos ve que no nos amamos, sino que nos ponemos del zapato para que el otro se caiga. Y cuando el otro se cae, entonces yo me levanto. El mundo no cree. El mundo se está desanimando. Pero como somos renacidos por el poder de Dios, esas cosas no pasan en el buen pastor. Amén. Yo estoy hablando de otros, no del buen pastor.
Aquí eso no pasa. Aquí esto es una iglesia renacida por el poder de Dios, donde se aman tanto que los vecinos dicen, yo quiero aceptar a Cristo, porque ellos se aman tanto. Ser testigos implica que hemos tenido una experiencia que podemos contar. Puedes contar tú tu experiencia de salvación, de conversión. Ser testigo implica que nuestras acciones y nuestras palabras están entrelazadas. Concuerda. Hay muchos que dicen, yo vengo a la iglesia, entonces vienen como con una cara como que chuparon limón con vinagre y sal. Entonces ponen la cara de santidad así. Y ellos piensan que esa es la cara de santidad, entonces alaban así. Y ellos piensan que por esa cara hay unción. Pero ves la actitud que tienen ellos afuera y es completamente diferente a la del cristiano. Pero saben poner la cara y se saben el lenguaje. ¿Cómo estás, hermano? En victoria, gloria a Dios, aleluya. Se saben el lenguaje. Lo tienen aprendido, pero afuera no viven. Esos no son testigos, son falsos testigos. Y así como ser falso testigo es penado por la ley, Dios va a demandar de los falsos testigos. Otra vez, aquí en buen pastor no hay falsos testigos. Se separa otros, estoy hablando de otros. Okay. Ser testigo significa que nosotros somos representantes, somos embajadores del reino de los cielos, embajadores más importantes que los embajadores del país, que de las Naciones Unidas, que el presidente de la OEA. Usted es más importante que todo eso. Usted es embajador del reino de Dios. Usted es testigo del poder del Altísimo. Y el Jehová, el Altísimo, es temible y rey grande sobre toda la tierra. Y a ese rey grande es que usted lo representa. Está representando bien. Está haciendo un buen papel. O están diciendo, mira, como dicen los cristianos. El problema del fenómeno hispano, político, social, es que la gente aquí en los Estados Unidos ve a un hispano portándose mal y ¿sabe qué dicen? Todos los hispanos son así. Entonces ve a uno de Guatemala haciendo cosas malas y conduciendo a exceso de velocidad y tira la concha de banana en la calle y los jugos y todo en la basura y dicen todos los hispanos son así. No te juntes con un hispano. Lo mismo sucede con los cristianos. Ven a uno portándose mal, ¿sabe qué va a decir la gente? Todos los cristianos son así, falsos, que se roban el dinero, que andan pendientes nada más de lo político, y de la elección y de la popularidad. Pero cuando hablan no se les nota el poder de Dios. No se puede hacer nada, hermano, sin poder. Se nota cuando usted y yo hacemos cosas sin poder. Se nota. Y no vale la pena hacer el intento, porque grande es la derrota. Cuarto y último lugar, vamos a ver dónde vamos a ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cómprese su ropa de Medio Oriente y empiece a aprender árabe y todos los idiomas y se va para allá, ¿verdad? A ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos van? Usted parece medio árabe. Los hispanos nos parecemos más que muchas personas. Y ya les voy a contar de algo, ¿no? Debemos tener una visión, lo que quiero decir con esto, el pasaje, es que debemos tener una visión de alcance local. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el buen pastor para alcanzar a los perdidos de Pelham, de Birmingham? Una visión local. Eso es Jerusalén. Y si no tienen un plan, deben tener un plan. ¿Cómo vamos a hacer? Alimentar al hambriento, predicarle a los vecinos, hacer una lista de oración, hacer un círculo de oración. Usted traza un círculo y ahí empieza a poner el vecino, Juan, Luis, María, Pedro, Marta, y ahí empieza a hacer la lista y usted empieza a clamar al Señor y usted va a ver que en un año o antes, grandes cosas el Señor hará. Y Juan, Pedro, Luis, Marta y todo lo que usted anotó, el Señor se va a mover con poder y los va a traer para sí. Entonces es una idea de lo que usted puede hacer. Usted debe orar por los perdidos de su localidad. Usted debe diseñar un plan para alcanzar a los perdidos de su localidad. Vámonos a Samaria.
¿Qué está haciendo Iglesia del Buen Pastor para alcanzar de una manera regional, para alcanzar a los hispanos de Alabama? Una cosa usted puede hacer conmigo y ore conmigo. En Huntsville no hay iglesia hispana bautista. Y hay aproximadamente 20,000 hispanos. En Mobile hay 11,000, tampoco hay obra bautista. En Alexander City están clamando por otra obra hispana. Y nosotros aquí bien gracias sentados. ¿Qué podemos hacer para alcanzar a los hispanos a nivel regional? ¿Sabe qué, mis hermanos? Estoy muy orgulloso. Cuando yo vine a Crossover, aquí habían 10 discípulos listos para salir a evangelizar. Y me enorgullece, me complace de haberlos visto así. Pues ¿sabe qué es lo que pasa generalmente? Cuando usted dice, ¡hay fiesta! Viene Pedro, Juan, María, su tía, la amiga del amigo de la tía, del primo, del vecino de la tía. Todos vienen a la fiesta. Y cuando usted dice, el próximo domingo hay oración y evangelismo, y vienen 2. Y usted se emociona porque son 2. Y cuando llegan, perdón, es que nos equivocamos. Nosotros pensamos que hoy era la fiesta, era la semana pasada. Entonces no vino nadie a evangelizar, no vino nadie a la oración. Pero una iglesia que vive en el poder del Evangelio de Jesucristo no puede esperar hasta que abran la puerta. Dice como el salmista David, una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días. Amén. Orando por los perdidos de Alabama, evangelizando a los perdidos de Alabama. Le hago un reto aún más grande. Hermano, ¿usted cree que Dios le puede usar internacionalmente? Diga amén. Amén, Dios le puede usar. Dios puede usar a la iglesia, el Buen Pastor, para hacer misiones internacionales. Hay varias formas de involucrarse en las misiones internacionales. Usted puede orar por un país. Comience quizás con el país de origen. Haga una lista de todos los países que están representados en su iglesia. Empiece un convenio de oración. Luego mande algo para ayudar, recursos. Luego envíe misioneros acá, de acá para allá. Les hago otro desafío aún más grande. Hay un mundo no alcanzado, que son 3 billones de habitantes. La mayoría del planeta no ha escuchado el nombre de Jesús. No sabe qué es Navidad. No sabe qué es Semana Santa. Y necesitan escuchar. Y Dios está usando hispanos como tú y como yo. No porque seamos los más inteligentes, sino porque somos los más dispuestos a decirle al Señor sí. El Señor está usando hispanos en muchos lugares que los mencionaría, pero me están grabando y no quiero exponer a estas personas. Pero en muchos lugares donde hay peligro, están hispanos allí presentando el Evangelio de Jesucristo. Y Dios puede usarte también. En una oportunidad a un hermano que estaba en uno de estos países, él empezó a dar tratado y lo agarraron. La policía lo agarró y le habló en árabe, porque como usted como yo, usted va para allá y le van a hablar en árabe, usted parece árabe, ¿ok? Entonces ya esa batalla ya está ganada. Aprende un poquito, aprende el acento y ahí evangeliza, aprende Juan 3:16 en esos idiomas. Entonces lo agarraron, lo meten en la cárcel. Y él decía, Señor, pero ¿por qué me trajiste hasta aquí para meterme en la cárcel? Él tenía toda una bolsa del Nuevo Testamento. Y mientras estaba en la cárcel, los policías hacían así. Veían para acá, veían para allá. Agarraban un Nuevo Testamento y se iban. Venía el otro, hacía para allá, veía para acá. Agarraban un Nuevo Testamento y se iban. Y así se esparció el Evangelio de Jesucristo, gloria a Dios. Muchos de ellos se llevaron el Evangelio escrito. Empezaron a leer la palabra. Dios está obrando y quiere que tú seas testigo. ¿Qué vas a hacer en tu Jerusalén, en tu Judea, en tu Samaria y en los confines de la tierra? Tienes el poder. Tienes el Espíritu de Dios. Tienes que ser testigo de acción, no solo de palabra. Oremos para que el Señor nos use y nos lleve a lugares donde el Evangelio de Jesús necesita ser predicado.
Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra, que nos habla, que nos da vida, que nos alienta, que nos alimenta. Señor, nosotros oramos en esta tarde que tú avives nuestros corazones para poder ser testigos. Señor, que en esta congregación los que vengan digan, mira cómo se aman, mira cómo se tratan. Yo quiero ese mismo amor, porque es el amor de Dios, es un amor ágape que es sobrenatural. Oramos por un poder sobrenatural, Señor, para hacer la obra que tú has encomendado a Iglesia Bautista, el Buen Pastor. Y mientras continúas con tu rostro inclinado, yo quiero decirte, solo en Jesucristo hay salvación. Y si tú aceptas a Jesucristo el día de hoy, ese mismo poder va a estar en tu vida. No se trata de ti, se trata de que alguien más poderoso que tú pagó tu deuda. Tú y yo merecíamos la muerte por nuestros pecados, pero Jesús murió por ti y por mí para darnos vida, para perdonarnos. La Biblia dice, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos. No es justo, pero es la gracia de Dios. Él te dio más de lo que merecías y hoy quiere salvarte. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si en tu corazón está el deseo de abrirlo y de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, levanta una de tus manos ahí donde estás. Dios está moviéndose en este lugar. Dios está haciendo la obra. A la iglesia también le animo. Mira el mundo alrededor. Enfócate en lo que Dios quiere. Dios quiere que te enfoques en Hechos 1:8. Que puedas llevar la gloria del Señor a las naciones. Si aceptas el reto, decir, yo quiero, Señor, estar más enfocado en las misiones locales, regionales y globales. Levanta una de tus manos, que yo quiero orar por ti el día de hoy. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios está levantando hoy misioneros, pastores, maestros, líderes que van a llevar su gloria a las naciones. Padre, te damos gracias por tu presencia, por lo que tú haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. Nada podemos hacer sin tu presencia. Y hoy oramos como Moisés. Si tu presencia no va, no nos saques de aquí. Pero Señor, tu promesa es, mi presencia va y les daré descanso. Ayúdanos a descansar en tu presencia y hacer la obra que tú nos has mandado en tu poder, con tu Espíritu Santo que vive en nuestro ser. Gracias, Señor, porque la Iglesia Bautista Buen Pastor va a ser una iglesia, y es una iglesia, Hechos 1:8, que es testigo en todo lugar, no en sus fuerzas, sino en tu poder. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.